Hola, mi nombre es Carlos Fernando Cortés y voy a hablar sobre un artículo que se titula Estabilidad de pequeña señal en redes de corriente continua de bajo voltaje. Las redes de corriente continua de bajo voltaje, en sus siglas LVDC, prometen desempeñar un papel fundamental en el futuro del concepto de la red inteligente o Smart Grid. Todo esto pues debido a que cada vez se usan más los vehículos eléctricos y las energías renovables. El LVDC incluye también microredes de corriente continua y distribución de corriente continua. Las microredes de corriente continua son un nuevo paradigma que permite la integración de diferentes tecnologías con alta eficiencia y confiabilidad. En cambio, la distribución de corriente continua es una extensión a nivel ya de distribución de energía. Durante el tiempo, toda esta tecnología ha sido propuesta para centros y áreas urbanas en donde la expansión de corriente alterna convencional está limitada por varias restricciones físicas como sociales. Las redes LVDC también están ganando un interés creciente debido a sus avances en términos de eficiencia, simplicidad y usabilidad. Las redes LVDC pueden integrar vehículos eléctricos, energía solar, baterías y cargas convencionales, como se puede ver en la figura, que todos estos elementos se comunican entre ellos y pues van en conjunto hasta llegar a un vehículo eléctrico o electrodomésticos, todo esto pues con ayuda de las convertidores de electrónica de potencia, como se pueden ver en la figura, y pues la generación, en este caso solar, y el almacenamiento de energía por medio de una batería. Bueno, a lo largo de todo este artículo se explica un modelo general para el análisis de las redes de corriente continua de bajo voltaje que incluyen tanto la dinámica de los elementos pasivos así como la de los convertidores según el tipo de control. La metodología incluye 4 modos de operación, que son la voltaje constante, la resistencia, la corriente constante y la potencia constante con control de caída. Bueno, pasamos al siguiente tema, que es la estabilidad en redes LVDC, en lo que confiere a que, a diferencia de las redes HVDC, que son la corriente continua de alta tensión, pues una red LVDC consta de muchos componentes diferentes, conectados entre sí para formar un sistema dinámico complejo. Todas estas conexiones conducen a diferentes reacciones dinámicas que requieren un análisis coordinado de manera similar a un sistema de distribución de energía. En estas consideraciones es necesario considerar la dinámica de cada terminal individual, como lo es, por ejemplo, un panel solar, un dispositivo de almacenamiento de energía como una batería, un vehículo eléctrico, así como también la dinámica de los cables con sus efectos capacitivos e inductivos pues en el sistema de la línea. Todo este sistema dinámico es no lineal y se puede estudiar en 3 grupos definidos, como lo son la estabilidad de pequeña señal, que es la que vamos a explicar, la estabilidad transitoria y la estabilidad de voltaje. Bueno, estas 3 clasificaciones se basan en la práctica convencional para aplicaciones de sistemas de potencia, pero de ninguna manera es absoluta. La estabilidad de pequeña señal se refiere a variaciones lentas en las condiciones operativas debido al cambio de la generación y de las cargas. Pues en este caso, pues sí es posible hacer un enfoque ya linealizado. Bueno, ahora para analizar el modelo dinámico tenemos 2 modelos. El modelo dinámico de cada componente y el modelo dinámico de la red. Bueno, para el modelo dinámico de cada componente podemos ver en la figura 2 un modelo general para cada uno de estos 4 tipos de componentes, que en la parte A es el control de voltaje, en la parte B es el control de potencia, en la parte C el control de corriente y en la parte D cuando se analiza una resistencia constante. Bueno, cada uno de estos terminales puede ser una generación o puede ser también una carga. O sea, la diferencia entre ellos es solo la direccionalidad de su corriente. Y también hay que tener en cuenta que la capacitancia incluye la capacitancia del convertidor y de los cables adyacentes,
como se explicará en la siguiente sección. Este modelo no requiere capacitancia en los terminales de voltaje constante. Pasamos ahora al modelo dinámico de la red. Eh, pues en este modelo difiere un poco al visto anterior, al que era de cada componente, ya que es un modelo un poco más matemático. De hecho, tenemos más ecuaciones y tenemos pues un esquema circuital del que vamos a hablar ahora. Y también se harán unas consideraciones en cuanto a las letras, eh, las cuales significa que las letras mayúsculas representarán matrices y vectores. Las letras caligráficas representarán conjuntos y las letras minúsculas representarán constantes o variables unidimensionales. Ya en la red la consideraremos una LDBC como un conjunto de buses y cada segmento de la línea de este esquema circuital estará representado por un conjunto de aristas que contiene exclusivamente elementos inductivos y resistivos. Ahí lo podemos ver en la figura de este esquema circuital. Y también todo esto pues para una microred de corriente continua de 4 nodos. Aparte de eso, en cuanto a estas, la ecuación 1 y 2 serán las variables de rama y nodo que estarán relacionadas por la matriz de incidencia orientada de rama a nodo. Ahora, para tomar las polaridades y las direccionalidades de cada corriente y de cada tensión, las tomaremos con la figura que se muestra pues en la presentación. Y también de la ecuación anterior que tomamos, de la ecuación 1 y 2, se pueden deslojar más ecuaciones que vendrían siendo desde las 3 hasta las 7 para analizar cada tipo de terminal de forma independiente. Además de eso, la dinámica de cada segmento de línea estará dado por la ecuación número 8. Ahora, la dinámica de cada nodo se obtiene utilizando la primera ley de Kirchhoff, que vendrían siendo como resultado la ecuación 9, la ecuación 10 y la ecuación 11, en donde C son matrices diagonales no singulares que incluyen la capacitancia de cada convertidor y el efecto capacitivo de los segmentos de línea conectados. Ahora, G es una matriz diagonal que representa la impedancia constante. Y bien, ahora ya cuando hablamos del control de las cargas de potencia constante, estará representado por un regulador de caída de tensión, como lo podemos ver en la ecuación 12. Ahora vamos a hablar acerca del punto de operación. Este punto de operación está determinado por un flujo de carga simple, usando la metodología de Newton-Raphson. En primera medida vamos a definir la matriz de admitancia y quedaría como lo es la ecuación 13. Se procede a hacer una eliminación de Cron y obtenemos como resultado la matriz 14. Una vez se haya corrido el flujo de carga y ha convergido, es posible calcular los voltajes y corrientes restantes pues, de la siguiente manera, que vendrían siendo con la ecuación 20, 21 y 22. Cabe mencionar aquí que la metodología de Newton-Raphson solo requiere para terminales de potencia constante. El punto de operación en una microred de corriente continua sin este tipo de terminales puede determinar directamente a partir de la ecuación número 14, que sería la de la matriz de corrientes. Cuando ya obtenemos el punto de operación, el sistema dinámico no lineal se linealiza y teniendo como resultado la matriz de estado, que sería la matriz que podemos observar con la ecuación 23. Cabe resaltar que de esta matriz obtuvieron variables de estado y fueron obtenidas por la ecuación número 24. Hay que aclarar también que esta matriz de estado se puede utilizar para analizar la estabilidad de toda la microred de corriente continua. Eh, También tenemos que aclarar que algunos términos de la matriz de estado dependen del punto de operación y la relación de control de caída y de potencia exclusiva es pues clara en esta expresión.
Bueno, ya teniendo el modelo, se procede a hacer un estudio de simulación. Este estudio pues se basa en correr un flujo de carga con el algoritmo de Newton-Raphson a la red que se puede observar en la figura. Eh, Cuando al tener el punto de operación, según el artículo, se tomaron 7 iteraciones y pues todos los valores se recogieron en las 3 tablas que se muestran pues en la presentación. Después de tener todos estos resultados, se procede a hacer eh, un cálculo de los valores propios de la matriz de estados que miramos en unas diapositivas anteriores. Todos estos resultados se muestran de los valores propios, se pueden ver en la figura 5. Y también se presentó una línea de alfa medios que representa el valor promedio entre la resistencia y la inductancia en las líneas de C. Además, se evaluaron también diferentes valores de la potencia de referencia en los terminales de potencia constante para identificar los posibles puntos de operación que sean inestables. Esta potencia de referencia se incrementó constantemente y se trazó frente a los voltajes de terminales, como se puede observar en la figura 6. Los voltajes disminuyeron monótonamente hasta un voltaje mínimo admisible. Se puede observar una cierta similitud con los estudios de estabilidad de voltaje en los sistemas de potencia reales. Cada punto de operación generó un conjunto diferente de valores propios que se pueden observar en la figura 7. El voltaje máximo permitido corresponde a una bifurcación de H o de operación de falla, donde el sistema pierde estabilidad. También se realizó un análisis de sensibilidad y pues teniendo como resultado en primer lugar que se estudiaron las variaciones de los modos de oscilación con respecto a la inductancia en cada segmento de línea. Todos estos resultados se muestran en la figura 8. Finalmente, llegando al tema de las conclusiones, se presentó un modelo general para la estabilidad de pequeña señal para estas redes LVDC. Todo este modelo incluyó pues, la dinámica de los elementos pasivos, la dinámica de los convertidores de potencia. También se consideraron 3 tipos de terminales a saber, que fueron la potencia constante, el voltaje constante, la corriente y la resistencia constante. El control de caída pues también se pudo considerar para este modelo como de terminales de potencia constante. Eh, Todos estos elementos comprenden la mayor parte del tipo de terminales y controles para todos estos tipos de redes. Al tema de la obtención de resultados, podemos decir que los valores propios estaban muy influenciados por el efecto capacitivo e inductivo de la red. La potencia en los terminales de potencia constante fue la principal fuente de inestabilidad. Sin embargo, se lograron valores muy altos, por lo que se demuestra en general que las redes LVDC son muy estables. Muchas gracias por su atención.